Hola, mi nombre es Andrés Tinedo, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Barcelona. Para esta oportunidad hablaremos sobre los grupos horarios y las diferentes conexiones en transformadores. Es un placer compartir con ustedes algunos conceptos claves sobre cómo se conectan los transformadores eléctricos, especialmente cuando se tienen que conectar en conjunto para formar sistemas más grandes. Vamos a hablar de cómo se relacionan los voltajes y las corrientes en distintas conexiones. También hablaremos sobre los grupos horarios y por qué es tan importante que todo esté bien sincronizado cuando se conectan transformadores en paralelo. Aunque son temas técnicos, tienen un impacto directo en la seguridad y eficiencia de los sistemas eléctricos. Por esa razón, hoy abordaremos todos estos temas en esta presentación. Los transformadores monofásicos, aunque están diseñados para operar con una sola fase, pueden conectarse en grupos de 3 para formar bancos trifásicos. Esto se logra asignando cada transformador a una fase distinta del sistema, permitiendo alimentar cargas trifásicas. Las configuraciones más comunes son estrella-estrella, delta-delta, estrella-delta, delta-estrella, cada una con características específicas según el tipo de carga, la necesidad de neutro y el nivel de tensión. Esta versatilidad permite adaptar el sistema eléctrico a distintas aplicaciones, desde distribución residencial hasta transmisión industrial, manteniendo eficiencia y adaptabilidad operativa. Hablemos también sobre los tipos de conexiones. La conexión estrella-estrella, o también conocida como la conexión Y-Y. En este tipo de conexión, cada transformador monofásico se conecta entre una fase y el neutro. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Se puede obtener un neutro en el secundario para alimentar cargas monofásicas y es sensible a cargas desequilibradas y puede generar problemas de circulación de corriente por el neutro. Otra conexión es la conexión delta-delta, también conocida como triángulo-triángulo. Cada transformador se conecta entre dos fases formando un triángulo cerrado. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. No se dispone de neutro. Es adecuada para cargas equilibradas y sistemas de alta potencia. Permite continuar operando con un transformador fuera de servicio, con reducción de la capacidad. Otra conexión es la estrella delta. En esta conexión el primario se conecta en estrella y el secundario en delta. Se utiliza para cambiar el nivel de tensión entre sistemas de distribución y transmisión. No se obtiene neutro del secundario y además requiere atención al desfase entre voltajes primario y secundario. Otra conexión es delta-estrella. El primario se conecta en delta y el secundario en estrella. Se obtiene neutro en el secundario, útil para alimentar cargas monofásicas. Se usa comúnmente en subestaciones de distribución y presenta un desfase angular entre la entrada y la salida, lo que debe considerarse a la hora del diseño. Debemos hablar también sobre las relaciones de voltajes y corrientes en diferentes conexiones de transformadores monofásicos. En transformadores monofásicos, el voltaje y la corriente se relacionan directamente con el número de espiras y la configuración del sistema. Estas relaciones permiten calcular el comportamiento eléctrico y garantizar una operación segura y eficiente. Reducir el voltaje implica aumentar corriente. Entender esta relación es clave para proteger el sistema. En estrella, el voltaje de línea es mayor que el de fase. En delta, la corriente de línea es mayor que la de fase. Estas relaciones son esenciales para el diseño y operación segura de sistemas eléctricos. Grupos horarios, ¿qué son? Los grupos horarios indican el desfase angular entre el voltaje del devanado primario y el secundario de un transformador trifásico. Se expresan como por ejemplo YYN0 o DYN11. En el primer caso podemos ver una conexión en estrella en el devanado primario, una conexión en estrella en el devanado secundario, un neutro accesible y un desfase de 0 grados. En el segundo caso podemos ver una conexión en delta en el devanado primario, una conexión en estrella en el devanado secundario, un neutro accesible y un desfase de 330 grados eléctricos. Así como esta podemos ver
muchas otros tipos de conexiones, donde el número final representa la posición horaria del voltaje secundario respecto al primario, usando como referencia un reloj. ¿Cómo se interpretan? El número horario equivale a un desfase de 30 grados eléctricos por hora. Por ejemplo, el grupo horario de YN11 indica un desfase de 330 grados eléctricos. ¿Por qué? Porque se multiplica 11 por 30 grados. En el caso del grupo YN0, esto indica un desfase de 0. ¿Por qué? Ya que se encuentra en la hora 0, se multiplica el 0 por 30 grados. Esto nos da un desfase de 0 grados. Técnica del reloj. Se usa un reloj de 12 horas para representar el desfase. La manecilla del primario se fija en las 12 y la manecilla del secundario indica el grupo horario. ¿Por qué es importante? Garantiza la compatibilidad entre transformadores conectados en paralelo o en banco. Evita corrientes circulantes y fallos de sincronización. Es obligatorio conservar el grupo horario en bancos trifásicos. Conservación de grupos horarios. La conservación de grupos horarios en transformadores trifásicos es fundamental para garantizar la correcta operación de sistemas eléctricos cuando se conectan varios transformadores en paralelo o se forman bancos trifásicos. El grupo horario representa el desfase angular entre los voltajes del devanado primario y el secundario, expresados en horas de reloj. Cada hora equivale a 30 grados eléctricos para el mismo grupo horario, lo que implica igual configuración de conexión, por ejemplo, estrella, delta u otras conexiones. Igual sentido de devanado y mismo ángulo de desfase. Si se conectan transformadores con grupos horarios distintos, se generan corrientes circulantes, sobrecargas y fallos de sincronización, afectando la eficiencia y seguridad del sistema. Por ello, conservar el grupo horario es una condición técnica indispensable en una instalación eléctrica. Requisitos para conectar transformadores monofásicos en paralelo. Igual tensión nominal. Los voltajes primarios y secundarios deben ser exactamente iguales. Esto evita circulación de corriente entre transformadores. Igual relación de transformación. La proporción entre voltaje primario y secundario debe coincidir. Esto garantiza que ambos entreguen el mismo voltaje de salida. Igual polaridad. Los terminales deben estar conectados con la misma orientación. Esto previene cortocircuitos internos. Igual impedancia por unidad de porcentaje. La impedancia relativa debe ser similar para compartir la carga equitativamente. Si no se cumple, un transformador se sobrecarga. Igual tipo de conexión. Aunque sean monofásicos, deben tener la misma configuración del devanado. Esto asegura compatibilidad eléctrica. Sin diferencia de fase. Las tensiones deben estar sincronizadas en fase. Esto evita corrientes parásitas y pérdidas de eficiencia. Cabe destacar que para la conexión en paralelo de transformadores trifásicos se utilizan los mismos principios básicos. Prueba de cortocircuito en un transformador. La prueba de cortocircuito en un transformador es un ensayo que se realiza con el secundario cortocircuitado y aplicando un voltaje reducido al primario hasta alcanzar la corriente nominal. Esta prueba permite determinar la impedancia equivalente, las pérdidas en el cobre y la regulación de voltaje, sin necesidad de aplicar carga real. Es esencial para evaluar el comportamiento del transformador bajo condiciones de carga y garantizar su eficiencia operativa. Se mide el voltaje aplicado, la corriente y la potencia, lo que permite calcular parámetros internos del transformador. Esta prueba debe realizarse con precaución, utilizando instrumentos adecuados y respetando los límites de seguridad.